Vale, ahora en la siguiente parte del curso lo que vamos a ver, después de ver cómo manipular los strings, es cómo poder manipular números, ¿vale? Los números normalmente, tanto en programación como en otros aspectos, nos sirve para trabajar con ellos, sumarlos, restarlos, multiplicarlos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos con operadores matemáticos, es decir, signo de más, menos, división, multiplicación. Vamos a ver cuáles son los diferentes operadores matemáticos que tenemos en Python, que bueno, son comunes a muchos de los lenguajes de programación, pero hay algunos que son diferentes. Vamos a repasarlo, ¿vale? Para ello vamos a crear una variable que se llame mi número. Esto vamos a cerrar el terminal, lo vamos a abrir de nuevo para que quede limpio, ¿vale? Mi número le vamos a dar un valor, por ejemplo 3, y primero vamos a empezar, vamos a crear un segundo número, mi segundo número, que sea 4. ¿Vale? Luego vemos si queremos más variable o no. Primera operación matemática que podemos hacer, suma de dos números, que es con el signo más, evidentemente. Si yo creo una variable que almacene el valor de la suma de mi número y mi segundo número, pues lo voy a hacer con el símbolo más y voy a sumar los dos, ¿vale? Fijaros que son dos int, dos integer, pues lo voy a sumar. Si yo imprimo print mi suma, lo guardo, Python 3 operadores.py, veis que tengo 7. También podría haber hecho 3 más 4. No me hace falta almacenarlo. Lo puedo sumar con un float. Por ejemplo, mi suma lo vamos a reescribir. Mi número más 3,2. Y vamos a imprimirlo. Mi suma. Lo ejecutamos. Vemos que también podemos sumar un int con un float, aunque sean de diferentes tipos, como son numéricos, al final esto lo va a convertir en un float. Si yo hago un print type mi suma, pues veo evidentemente que es un float. Vale, tenemos la suma. También tenemos la resta, ¿vale? Resta de dos números, que evidentemente va a ser con el signo menos. Si yo ahora hago mi resta, es igual a mi segundo número menos mi número, pues me va a hacer 4 menos 3. Esto sería lo mismo que hacer, por ejemplo, print 4 menos 3. Puedo multiplicar, multiplicación de dos números, ¿vale? Poner por. Este va a ser el símbolo que usemos, el por. Mi multiplicación es igual a 3 por 4, o también puedo hacer mi número por mi segundo número. Puedo poner tanto un espacio o lo puedo poner junto si quiero. Puedo dividir, división, pero aquí tenemos dos tipos de división. Tenemos la división utilizando solo una barra inclinada, ¿vale? Que esa va a ser una división en el que puedo tener un float, el resultado puede ser un float, y tenemos esta donde el resultado será un int. Lo vamos a ver muy claro. Si yo hago mi división int es igual a mi segundo número entre mi número, ¿vale? Tiene que dar 1,2 y pico, y yo lo imprimo, print mi división int, vemos, y lo ejecuto, vemos que se queda con el 1, ¿vale? La parte decimal se la come, pero si yo hago mi división float, que es igual a mi segundo número entre mi número, y lo imprimo, print mi división float, aquí ya sí voy a tener el float, ¿vale? Ya voy a tener el resultado float. Si utilizamos una sola barra, podemos tener un float, y si utilizamos las dos barras vamos a poder tener solo un int. ¿Qué más tenemos? Pues podemos tener el resto de la división. Resto de la división. Esto va a ser con el símbolo del porcentaje.
Como hemos visto, la división de 4 entre 3 no es exacta. Si yo quiero saber el resto de la división, por ejemplo, mi resto es igual a 4 entre 3, ¿vale? Poniendo en lugar de la división, ponemos el porcentaje, el valor que va a dar aquí no es el resultado de la división, sino el resultado del resto. Si yo imprimo mi resto, vemos que tenemos 1. Pues si yo hago 4 entre 3, 4 entre 3, 1, de resto 1, pues ahí está, ¿vale? Claro y conciso. También podemos tener potencias, que con esto lo vamos a usar con los dos símbolos de la multiplicación. Mi potencia, si yo quiero mi número elevarlo al cuadrado, es decir, elevarlo a 2, esto va a ser igual a mi número por mi número, ¿vale? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Vale, yo puedo trabajar con los resultados de añadir a la variable que tengo aquí otro número directamente. Es decir, si yo quiero hacer, por ejemplo, que mi número sea igual a mi número más 2, yo esto lo puedo simplificar. ¿Cómo lo puedo simplificar? Diciendo que mi número más igual 2. Esto es exactamente esto. También lo puedo hacer con la recta. Mi número menos igual 2. En este caso va a ser una recta lo que tenemos. También lo puedo hacer con la multiplicación. Mi número por igual 2. Siempre va a ir primero el símbolo y luego el igual. Esto me falta el comentario, ¿vale? Mi número por 2. También lo puedo hacer con la división, tanto float como int. Mi número dividido entre 2. Esta es la división float, ¿vale? Y mi número, ahora con las 2, entre 2, esto va a ser igual a esto. Lo puedo hacer también con la potencia. Sí, lo puedo hacer. Mi número por igual a 2. Ahora de nuevo el comentario. Mi número por igual a 2. Podemos establecer el orden de las operaciones. Por ejemplo, puedo decir mi suma grande, ¿vale? Yo puedo decir que mi suma sea 3 más 2 más 4. Pero también puedo decir que mi operación sea igual al resultado de 3 más 2 por 4. ¿Vale? Podemos jugar con los paréntesis. Si no, el orden va a ser el típico. ¿Cuál va a ser el típico? Primero multiplicación y división. Bueno, primero paréntesis, luego multiplicación y división, y luego ya sumas y restas de izquierda a derecha. ¿Vale? Si yo hago mi operación 2 es igual a 3 más 2 por 4, primero va a hacer 4 por 2 y luego le va a sumar 3. Lo vamos a ver con la recta mejor, ¿vale? Va a ser 4 por 2 y luego va a hacer 3 menos 8. ¿Vale? Si yo lo imprimo, mi operación 2, tengo menos 5. ¿Vale? El orden es primero este y luego ya de izquierda a derecha. También podemos jugar con los strings, con los operadores, ¿vale? Normalmente yo no voy a poder multiplicar dos strings, pero yo no puedo hacer print Julián por Campos. Esto va a dar un error porque no podemos multiplicar dos strings, lo tenemos aquí, pero sí puedo multiplicar un string por un número, ¿vale? Yo puedo multiplicar Julián por 2, voy a poner aquí un espacio, y esto lo que va a hacer es que este string me lo va a multiplicar y me lo va a hacer dos veces en este caso, ¿vale? Tenemos Julián, Julián. Si yo pongo por 100, voy a tener la palabra Julián 100 veces. Eso sí lo podemos hacer. Y poco más sobre los operadores matemáticos. Esto es todo lo que tenemos que ver. Bastante sencillo. Lo único que varía pues, es el tipo de divisiones que tenemos en Python. En la siguiente clase de nuestro curso de Python desde cero vamos a estudiar los condicionales empezando por if, elif, else. Recuerda que si quieres aprender conmigo en directo cada martes y jueves tenéis en mi canal de Twitch directo aprendiendo Python desde cero.